Hola a todos, bienvenidos una vez más a una nueva unidad, la unidad número 5, Introducción a Big Data. Esta unidad está destinada a explicar las generalidades de Big Data. Tiene como objetivo principal que los participantes adquieran los conocimientos para los conceptos de Big Data y su uso más frecuente. El temario está compuesto por las definiciones de Big Data, historia y consideraciones actuales, importancia, Big Data en el mundo actual y quién usa Big Data. ¿Qué es Big Data? Big Data es un término que describe el gran volumen de datos, tanto estructurados como no estructurados, que alimenta un negocio día a día. Pero no es la cantidad de datos lo que importa, es lo que hacen las organizaciones con los datos que importan. Big Data o los grandes datos se pueden analizar para obtener información que conduzca a mejores decisiones y movimientos estratégicos de negocios. Big Data es una colección de grandes conjuntos de datos que no pueden procesarse adecuadamente utilizando técnicas de procesamiento tradicionales. Big Data no es solo información, se ha convertido en un tema complejo que involucra varias herramientas, técnicas y marcos. El término Big Data describe la cantidad de volumen de datos, tanto estructurados como no estructurados, como ya hemos mencionado anteriormente, que se adaptaron en el entorno empresarial del día a día. Es importante lo que las organizaciones utilizan y hacen con los datos finales, es decir, los datos que realmente tienen relevancia. Big Data ayuda a analizar los conceptos en profundidad para tomar mejores decisiones y tomar decisiones estratégicas para el desarrollo de la organización. En pocas palabras, Big Data es más grande. Es un conjunto de datos más complejo, especialmente de las nuevas fuentes de datos. Estos conjuntos de datos son tan voluminosos que el software de procesamiento de datos tradicional simplemente no puede administrarlos. Pero estos volúmenes masivos de datos se pueden usar para abordar problemas de negocios que no habría podido abordar antes. Bien, ¿cuáles son las categorías que entran en Big Data? Big Data trabaja con los datos producidos por varios dispositivos y sus aplicaciones. A continuación, se muestran algunos de los campos que están involucrados en el paraguas de Big Data. Tenemos en primer lugar datos de la caja negra. Se trata de una incorporación en embarcaciones de vuelo que almacena una gran cantidad de información. Esto incluye la conversión entre los miembros de la tripulación y cualquier otra comunicación, es decir, mensaje de alerta o cualquier orden aprobada por parte del personal de servicio técnico. Tenemos los datos de redes sociales, serían los sitios de redes sociales como Facebook o Twitter, contienen la información y las vistas públicas por millones de personas en todo el mundo. Datos de la bolsa de valores, contiene información, detalles completos de transacciones dentro y fuera de la empresa sobre las decisiones del comprador y del vendedor en términos de participación entre diferentes compañías hechas por los clientes. Datos de las redes eléctricas. Los datos de la red eléctrica contienen principalmente la información consumida por un nodo en particular en términos de estaciones base. Datos de transporte, que incluye datos de diversos sectores de transporte, como el modelo, la capacidad, la distancia y la disponibilidad de un vehículo. Datos de motores de búsqueda. Los motores de búsqueda recuperan una gran cantidad de datos de diferentes fuentes de bases de datos y esto puede ayudar a marcar la tendencia de los usuarios. Por ejemplo, en qué horas se utilizan búsquedas más complejas, qué tipos de topics son trending en la actualidad. Permitiría, por ejemplo, marcar un ranking de tendencias con las principales búsquedas activas por usuarios y un sinfín de usos que se le puede dar a cada una de estas categorías mencionadas anteriormente. Ahora continuemos con un poco de historia y consideraciones actuales. Aunque el concepto de Big Data en sí mismo es relativamente nuevo, los orígenes de los grandes conjuntos de datos se remontan a los años 60 y 70, cuando el mundo de los datos apenas comenzaba con los primeros centros de datos y el desarrollo de las bases de datos relacional. El concepto cobró impulso a principios de la década del 2000, cuando se definen las 5 V de Big Data. Estas serían
velocidad, volumen, valor, variedad y veracidad. Ahora veamos un poco los conceptos de cada una de ellas. Velocidad. Obviamente la velocidad se refiere a la velocidad a la que se generan, recopilan y analizan vastas cantidades de datos. Cada día la cantidad de correos electrónicos, mensajes de Twitter, fotos, videoclips, etc. aumenta a velocidad de la luz en todo el mundo. Cada segundo de cada día los datos van en aumento. No solo deben analizarse, sino que la velocidad de transmisión y acceso a los datos también deben ser instantáneos para permitir que sea en tiempo real al sitio web. La verificación de la tarjeta de crédito y la mensajería instantánea serían algunos de los ejemplos que quisiéramos o necesitaríamos ver en tiempo real. La tecnología de Big Data nos permite ahora analizar los datos mientras estos se van generando, sin tener que colocar en la base de datos y tener que esperar un procesamiento un poco más tardío. Volumen. El volumen se refiere a las increíbles cantidades de datos que se generan cada segundo desde las redes sociales, teléfonos celulares, automóviles, tarjetas de créditos, sensores, fotografías, videos y un sinnúmero de actividades. La gran cantidad de datos se ha vuelto tan grande, de hecho, no podemos almacenar y analizar datos utilizando tecnología de base de datos tradicional. Ahora utilizamos sistemas distribuidos donde parte de los datos se almacenan en diferentes ubicaciones y se unen mediante software. Solo con Facebook hay 10.000 millones de mensajes, 4.5 billones de veces se presiona el botón me gusta y se cargan más de 350 millones de fotos nuevas cada día. Recopilar y analizar estos datos es claramente un desafío de ingeniería inmensas en proporciones. Valor. Ahora, cuando hablamos de valor, nos referimos al valor de los datos que se extraen. Tener una cantidad infinita de datos es una cosa, pero a menos que se pueda convertir en valor, es inútil. Si bien hay un vínculo claro entre los datos y las perspectivas, esto no siempre significa que genera valor en Big Data o que le genera valor al análisis posterior que se necesita hacer. La parte más importante de embarcarse en una iniciativa de Big Data es comprender los costos y beneficios de recopilar y analizar los datos para garantizar que, en última instancia, los datos que se obtienen se puedan monetizar. El siguiente punto es la variedad, que se define como los diferentes tipos de datos que ahora podemos utilizar. Los datos de hoy se ven muy diferentes a los datos del pasado. Ya no solo tenemos datos estructurados, es decir, nombres, número de teléfono, dirección, datos financieros, etc., que encajan perfectamente en una tabla de datos. Los datos de hoy no están estructurados. De hecho, el 80% de todos los datos del mundo encajan en esta categoría, incluidas las fotos, secuencias de video, actualizaciones de redes sociales, etc. La nueva e innovadora tecnología de Big Data ahora permite que los datos estructurados y no estructurados se recopilen, almacenen y utilicen de manera simultánea. Veracidad. Por último, pero ciertamente no menos importante, está el término veracidad. La veracidad es la cantidad o confiabilidad de los datos. ¿Qué tan exactos son estos datos? Por ejemplo, piense en todas las publicaciones de Twitter con etiquetas o hashtag, abreviaturas, errores tipográficos, etc. Y la confiabilidad y precisión de todo este contenido. La limpieza y la carga de datos no sirve de nada si la calidad o la confiabilidad no son precisas. Otro buen ejemplo de esto se relaciona con el uso de datos de un GPS. A menudo el GPS se desviará de su curso a medida que lo examina a través de las áreas urbanas. Seguramente esto les ha pasado. Las señales de los satélites se pierden cuando rebotan en edificios altos u otras estructuras. Cuando esto sucede, los datos ubicados se deben fusionar con otra fuente de datos de carreteras o datos de acelerómetro para proporcionar datos más precisos.
La importancia de Big Data no gira en torno a la cantidad de datos que tiene, sino a lo que hace con ellos. Puede tomar datos de cualquier fuente y analizarlos para encontrar respuestas que permitan reducciones de costos, reducciones de tiempo, desarrollo de nuevos productos y ofertas optimizadas, toma de decisiones inteligentes. Cuando combina Big Data con Analytics de gran potencia, puede realizar tareas relacionadas con el negocio, tales como determinación de causa raíz de fallas, problemas y defectos en tiempo casi real, generación de cupones en el punto de venta según los hábitos de compra del cliente, recalcular carteras de riesgo completas en tan solo minutos, detectar comportamientos fraudulentos antes de que afecte a su organización. Si bien Big Data es muy prometedor, no está exento de desafíos. Primero, Big Data es realmente grande. Tiene que serlo para representar su nombre. Aunque se han desarrollado nuevas tecnologías para el almacenamiento de datos, los volúmenes de datos se duplican en tamaño cada 2 años. Las organizaciones aún luchan por mantener el ritmo de sus datos y encontrar maneras de almacenarlos de forma más efectiva. Finalmente, la tecnología de Big Data está cambiando a un ritmo muy rápido. Hace unos años, Apache Hadoop era una tecnología popular utilizada para manejar grandes volúmenes de datos. Luego se introdujo Apache Spark en 2014. Hoy en día, una combinación de estos dos marcos parece ser el mejor enfoque. Mantenerse al día con la tecnología de estos dos grandes es un desafío muy difícil. Big Data en el mundo actual. Big Data y la forma en que las organizaciones gestionan y obtienen la información de ellos está cambiando la forma en que el mundo utiliza la información empresarial. No hay duda de que las industrias se están incendiando, en sentido figurado, con la enorme cantidad de datos. Ninguno de los sectores se ha mantenido al margen de este cambio drástico en una década. La tecnología se ha deslizado drásticamente dentro de cada área de negocios y, por lo tanto, se ha convertido en una parte esencial de cada unidad de procesamiento. Hablando específicamente de la industria de IT, el software y la automatización son los términos esenciales y se utilizan en todas y cada una de las fases de un ciclo de proceso. Las empresas se centran más en la agilidad y la innovación en lugar de la estabilidad y la adopción de las tecnologías de Big Data, que ayuda a estas organizaciones a lograr más resultados en poco tiempo. El análisis de Big Data no solo ha permitido que las empresas se mantengan actualizadas con la dinámica cambiante, sino que también les ha permitido predecir las tendencias futuras, lo que ofrece una ventaja competitiva enorme. No hace falta decir que Big Data está arrasando con el mundo a través de sus innumerables beneficios. Big Data está permitiendo a las empresas líderes como IBM, Amazon, desarrollar algunas de las tecnologías de vanguardia que brindan servicios de alta gama a sus clientes. La organización de las estrategias de Big Data, la nube y la movilidad lleva un 53% más de crecimiento que los pares que no adoptan esta tecnología. Esta información no las presenta Forbes. Una encuesta realizada por Dell reveló que las compañías que utilizan Big Data, Cloud y sistemas mobile están muy por delante, es decir, el 53% de las empresas que adoptaron con retraso o que no lo adoptaron. Aunque Big Data aún está en una etapa muy verde, pero está dando 50% más de ingresos a las empresas que han integrado este concepto a sus procesos. Esto destaca claramente que Big Data está actuando como combustible para el asombroso desempeño de las empresas de hoy. Creo que esta es una pregunta que nos hacíamos desde el inicio. ¿Quién usa Big Data? Y bien, agrupar en rubros quienes usan Big Data no es un trabajo fácil. Big Data es tendencia y todos quieren el resultado positivo de su uso. Sin embargo, podemos decir que los sectores que más utilizan Big Data serían bancos, gobierno, educación, cuidados de la salud, fábricas en general y minoristas. Veamos en detalle un poco de cada uno. Bancos.
Grandes cantidades de datos que se transmiten desde innumerables fuentes, los bancos tienen que encontrar formas únicas e innovadoras de administrar Big Data. Es importante analizar las necesidades de los clientes y brindarles servicios según sus requisitos y minimizar, obviamente, el riesgo de fraude, mientras se mantiene el cumplimiento normativo de la organización. Big Data tiene que tratar con las instituciones financieras para hacer un paso desde el análisis avanzado. Gobierno. Cuando las agencias gubernamentales están aprovechando y aplicando Analytics a sus grandes datos, han improvisado mucho en términos de administración de servicios públicos, gestión de agencias, manejos de la congestión del tráfico o prevención de delitos. Pero aparte de sus ventajas, Big Data ofrece a los gobiernos también abordar temas de transparencia y privacidad. En el sector de educación, Big Data proporciona un impacto significativo en los sistemas escolares, los estudiantes y los planteles de estudios. Al analizar grandes volúmenes de datos, pueden identificar a los estudiantes en riesgo, asegurar el proceso del estudiante y pueden implementar un sistema improvisado para la evaluación y el apoyo de maestros, directores en sus enseñanzas. Cuidados de salud. Cuando se trata de atención médica en términos de registros de paciente, Big Data es un gran aliado. Cuando tenemos que llevar planes de tratamiento, la información de prescripción y todo el volumen de datos que maneja una institución médica, obviamente Big Data es un gran aliado. Fábricas en general. Los fabricantes pueden mejorar su calidad de su producción al mismo tiempo que minimizan el desperdicio, donde los procesos se conocen como los principales factores claves en el mercado. Minorista. La relación con el cliente mantiene que el mayor desafío de la industria minorista y la mejor manera de administrar sea gracias a Big Data. Los minoristas deben tener ideas de marketing únicas para vender sus productos a los clientes. La forma más efectiva de manejar transacciones y aplicar tácticas improvisadas de uso, teniendo en cuenta ideas innovadoras, los permite el uso de Big Data. Amigos, les quiero agradecer una vez más por acompañarme en esta unidad y no me quiero ir sin antes recordarle que todo el material visto en esta unidad lo tienen disponible en su campus virtual. Por favor, descárguenlo y veamos un poco más a fondo todos y cada uno de los puntos vistos en este video. Muchas gracias y hasta la próxima.